Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy Rosa María Henry con ustedes, como de costumbre cada semana, para compartir las bellas y santas escrituras de nuestra liturgia. Y estamos ya a fines del ciclo A y dentro de unas semanas vamos a empezar el ciclo B. Pero para ayudarme con las reflexiones de este fin de semana están conmigo Emma Flores, de Nuestra Señora de las Victorias. ¿Cómo estás, Emma? Muy bien, gracias a Dios, y preparándonos para la gran fiesta de todos los santos que se aproxima. Sí. Tenemos algo especial en el programa de educación religiosa, porque es muy importante que los niños conozcan a los santos y que sobre todo que tengan un santo de su devoción, su patrono, que se vayan preparando, porque cuando van a ser confirmados tienen que escoger un santo, que lo vayan conociendo desde ahorita que van a hacer la primera comunión, y que se aferren, podemos decir, a ese santo, que sea su patrón para cuando ellos reciban la confirmación. Es una fiesta muy bonita y tristemente aquí muchas veces nos olvidamos de los santos. Y es el programa para los niños en la educación religiosa en Nuestra Señora de las Victorias. ¿Cómo se va a desarrollar esto? ¿Van a estudiar al patrón de cada niño? Lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, les vamos a decir que escojan un santo, pero que pregunten en sus casas, porque muchos ya tienen un santo que conocen en sus familias, ¿verdad? Los que vienen de México, los que son de aquí, nacidos aquí, criados aquí, los niños no conocen mucho a los santos, pero en México tenemos muchas devociones, ¿verdad? Entonces, si ya traen un santo de su casa, de su devoción, que se pregunten a sus papás por qué es santo, la vida del santo y por qué ellos son devotos a ese santo. Empezamos con eso y luego empezamos, por ejemplo, les damos la vida de un santo muy brevemente, y les damos papelitos y les decimos que pongan los tantos números, y luego, ¿quién soy yo? Les decimos, yo nací en tal parte, y la historia del santo, la vida del santo. Y luego, al final, ¿quién soy yo? A ver quiénes reconocen al santo que se acaba de nombrar. Hay diferentes cosas que lo hemos hecho. Es muy buena práctica y vamos a conocer todos los santos, ¿verdad? Pero cuando menos unos cuantos, y con 5 o 6 santos que conozcan los niños es más que suficiente. Pero hay tantos santos, y cada santo patrón para diferentes cosas, ¿verdad? A ver si nosotros podemos informarnos y hacer unas investigaciones sobre nuestros santos, ¿verdad? Y Padre José Luis Chico de Parlier, ¿qué está pasando en Nuestra Señora de los Dolores? Pues lo que pasa a finales de octubre y a comienzos de noviembre, que son fiestas, para unos fiestas buenas, para otros fiestas tristes, porque desgraciadamente en las festividades de que son a nivel digamos, a nivel social, pues a veces tristemente hay acontecimientos trágicos. Entonces, sobre todo porque mucha gente no sabe interpretar, no sabe vivir, no sabe vivenciar lo que es la festividad de los dulces, de pedir, el significado, todo aquello. Entonces, pues hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y sobre todo no dar, ahora sí como dicen, no dar ocasión para que los famosos disfraces y todo aquello den motivo para que pues el enemigo, a través de tantas facetas que utiliza, vaya a ver acontecimientos, como ya lo hemos a través de años pasados, lo hemos lamentado, acontecimientos hasta trágicos. Por eso, pues digo, al final de este mes ya sabemos, y al comienzo del mes de noviembre. Con mucho cuidado, los días de Halloween, ¿verdad? Pero y todos los santos que vamos a celebrar, y también los santos difuntos que ya se aproxima. En nuestra parroquia tenemos la costumbre de inscribir los nombres de nuestros seres queridos para que nos recordemos de ellos en las misas. Sí, yo creo que en todas las parroquias este fin de semana vamos a estar repartiendo los sobres para que se traigan con los nombres precisamente de sus fieles difuntos, que es una manera muy, muy importante
de traerlos a la memoria y la finalidad es, pues, en todo el mes de noviembre, pedir todas las misas que se ofrecen, se pide por los nombres escritos en los sobres. Por eso... Y por lo regular los sobres se ponen en el altar Sí. durante todas las misas de noviembre. Sí. Sí. Ajá. Sí, Ya. cada parroquia tiene sus Son diferentes costumbres. costumbres, ¿verdad? sí. Con Pero, ustedes es que ponen Es los... un gran libro Ah, enorme ok. Ajá. que está detrás de la iglesia y allí inscribimos todos nuestros seres queridos que han fallecido y también llevamos, si queremos, ponen mesas alrededor detrás de la iglesia y ahí llevamos las fotos de las personas que han fallecido en nuestras familias y así muchos recordamos quiénes son, ¿verdad? Y los recordamos en todas nuestras oraciones. Sí, cada uno tiene Sí, su... hay mucho. El padre Díaz tiene un modo muy especial. Ajá. Lleva el libro de los difuntos, el récord, porque hay un récord también Sí, en la sí. parroquia de todos los funerales. Y dicen, miren, aquí fulano se sentaba allí en ese lugar y ya está aquí. Así es que ustedes también, por favor, pónganse. La personalidad del padre exacto. Díaz, sí. A manera de Sí, que ahora sí, pónganse activos, Sí, pues. porque Prepárense, el día de exactamente, mañana sí, estarán porque- en el libro. Porque mira, aquí fulano se sentaba en aquel lugar y ya no está, ahora está aquí en el libro de los difuntos. Por eso hay tantas maneras de recordar a nuestros difuntitos y Exacto. sobre todo en el mes que vamos a comenzar. Eso Sí. es, estemos listos, ¿verdad? Vamos a empezar con las lecturas de este 20º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura es el libro Éxodo, capítulo 22, versículos del 20 al 26. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Señor. Esta primera lectura hay que acordarnos que el Éxodo narra precisamente el caminar del pueblo de Israel, parte de los 40 años donde el pueblo de Israel iba peregrinando por el desierto. En ese peregrinar, como eran humanos y donde hay humanos, hay situaciones, hay problemas, hay injusticias, digamos, pues. Se daba ya el tema de la injusticia. Y en tiempos del Éxodo, precisamente, los que no tenían una protección era precisamente las viudas y los huérfanos. Desgraciadamente, en el Antiguo Testamento, el que le daba autoridad a una mujer era pues el marido. Fallecía el marido, no tenía autoridad, no tenía respeto y ahora sí era como dicen, cualquier persona quería hacer, como dicen, ven el árbol caído y querían hacer leña porque nadie lo defendía. Y nuestro Señor, precisamente, Dios habla de cómo se debe de tratar a este tipo de personas que son indefensos. Especialmente Él habla de huérfanos, de las viudas, digamos, el pordiosero que anda también necesitado. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud
hacia ese tipo de personas, que en vez de aprovecharnos de su situación, debemos de tenderles la mano. Eso ya desde el Antiguo Testamento, Dios nos lo recuerda. Y luego cuando dice que los usureros, hoy en día hay personas que se dedican a eso, que cuando hay personas humildes que necesitan dinero de emergencia por X causa, les prestan el dinero, pero se los prestan con unos intereses muy altos. Eso no es justo. Y nosotros que lo vemos, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces nos quedamos, la mayoría de las veces nos quedamos callados y no decimos nada ni hacemos nada en favor de los necesitados. Y tenemos que estar conscientes de lo que está pasando en nuestra sociedad. Yo ese aspecto no lo he acabado de entender. ¿Cómo es posible que hay gente que se dedica a hacer negocio? Porque es negocio. Es un gran negocio. Es negocio con la gente necesitada. Sí. Con la gente necesitada. Yo cuando estaba chico, yo recordaba que decían, oh, es que fulano presta dinero. Oh, es que fulano presta dinero. Pero yo me acuerdo que les hacían los famosos recibos o esto, lo otro. Que el crédito, yo en sí, yo no sé, ahorita ni tengo idea Menos mal. con cuánto es lo que, cómo, el Reddit, lo que es el Reddit, no tengo idea de Pues cómo, depende, cómo debe de padre. ser el prestar dinero. En esas compañías yo creo que es el 33%. Ay, Es serio. Y hay que tener uno mucho cuidado con el crédito, ¿verdad? Porque en los almacenes, cualquier almacén, el rate, ¿verdad? La cifra, sí. 26%. Uno tiene que leer la cuenta, ver qué le están cobrando por dejarlo a uno usar la tarjeta de crédito o ir a que le den préstamo, porque son absolutamente de otro mundo esos intereses, y la pobre gente Nunca está... terminan de pagar la cuenta. No, jamás, porque como dices, tienen una necesidad, eso se amplia a otra necesidad y jamás pueden salir de ese hoyo. Lo están investigando del Congreso Federal, estas prácticas que son usuarias absolutamente, pero es un negocio. Y como tienen las personas que los muy representan, lucrativo porque las necesidades todo el tiempo va a haber pues y sí. hay casos y gastos inesperados, una enfermedad. Cuando es una emergencia, yo pienso que para eso, ahora sí, para eso debe ser la tarjeta, pero hay que tener en cuenta también, o sea, aquí entra ya el criterio y madurez de una persona, nomás por tener, nomás por querer o esto o lo otro. Estar en presión, porque va a ser una presión pagar, y más como dicen que a veces nomás están pagando el interés, o a veces ni el interés. Solo eso. Y por eso, desgraciadamente, tuvimos unas recesiones, ¿verdad? Sí. Y las personas perdieron sus casas porque viven de tarjeta en tarjeta. Wow. Y eso no es práctico. Como dice usted, padre, lo tienen que pensar. Si vemos una cosa, ¿lo necesito o no? Solo es algo que yo quiero? Hay que ser muy conscientes. Otro mensaje que me llega al corazón en esta escritura es que no oprimas al extranjero. Exacto. Sí. Y estamos en unos tiempos, ¿verdad?, muy difíciles con las personas migrantes, los pobres niños que vinieron durante los últimos meses. Y debíamos de tener misericordia de ellos como Dios tiene misericordia de nosotros, y tratar de comprender la situación en que están, en vez de echar piedras. ¿Por qué vinieron? ¿Por qué lucharon tanto? ¿Por qué sufrieron tanto en llegar hasta aquí? Exacto. Pudieran ser nuestros hijos, y hay que pensar en eso. Y aquí está el mensaje que nos da Dios. Vamos a regresar con el Evangelio después de este mensaje. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and plan giving. Your gift is important to the future of Catholic television.
help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Ya regresamos, queridos hermanos. Sigan con nosotros la lectura del Evangelio de este 30º domingo del tiempo ordinario, que es el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 a 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que con todo lo que hemos reflexionado en la primera parte, tomando como base la primera lectura y en lo que aterriza el Evangelio en este domingo, yo creo que el mundo necesita actualmente voltear la mirada hacia Dios y darse cuenta cuál es o cuál debe ser el parámetro para la conducción de la humanidad aquí en el mundo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Estos dos mandamientos, que después de 10, Dios nos hace todavía nos hace un resumen de los 10 mandamientos. No es que lo haya dejado en 2, es un resumen, porque los 2 son tan importantes, los otros 8, perdón. Pero actualmente, como estamos viviendo, como está viendo uno la sociedad, cómo está viviendo las injusticias, los errores que se dan con todo tipo de personas. Cerrábamos el segmento con el extranjero, con los niños migrantes, con todo aquello, con los pordioseros, todo eso. Yo creo que necesitamos en verdad empaparnos de esta enseñanza y de esta recomendación de Dios para darle una nueva visión al mundo que cada día, no lo vamos a ocultar, se va retirando cada vez más de los preceptos y de cómo Dios nos pide que vivamos. Es una tristeza y ahora sí, a esto sí es una desgracia de que tantas injusticias actualmente que se está dando especialmente con el pobre desamparado. Sí, Padre, Jesús nos lo puso tan facilito. ¿Cuál es nuestra meta? Estar aquí en este mundo, llegar al cielo, estar con Él, ¿verdad? Que nos lo puso tan facilito, que es lo que necesitamos, 2 cosas únicamente. Sin embargo, el mundo, estamos tan echados a perder que no lo seguimos. Por eso las violencias, por eso las guerras, las drogas, todo lo malo que está pasando en este mundo, porque no podemos amarnos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Porque si eso fuera, si todos del mundo nos amáramos los unos a los otros, no habría violencia, no hubiera nada de lo que estamos viendo ahorita, guerra sobre todo, y tantas cosas tan tristes que cada vez que nosotros leemos el periódico, que cada vez que nosotros vemos las noticias, lo que está pasando en el mundo nos entristece, porque es tremendo, ¿verdad? Y no podemos seguir esos 2 mandamientos, qué triste es. Y recordar sobre todo que Dios, nuestros actos, los lleva en cuenta. Que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios de lo que le hacemos a aquel pobre, a aquel desamparado, a aquel desprotegido, aunque a veces decimos, que al cabo nadie se da cuenta, lo voy a
abusar en cualquier aspecto, no sé, hacer uso de su libertad, hacer uso de su trabajo, a robarle en cualquier aspecto, injusticia en cualquier aspecto, ante Dios se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta, la persona va a dar cuenta de los actos y especialmente de los actos de injusticia. Ante Dios le vamos a dar cuenta. Que no se nos olvide que aunque nadie se dé cuenta en este mundo lo que hacemos, o a veces nos engañamos entre nosotros, que no se dio cuenta, lo engañé, lo hice tonto. Sí, a él sí, pero a Dios no lo vas a engañar. Y a Dios, tarde que temprano, cuando estés ante la presencia, mira, vas a dar cuenta. Y ten noción, ten conocimiento de que es algo, si es algo muy grave, muy delicado, ante Dios vas a explicar por qué lo hiciste, fue aprovechamiento o que casi la mayoría de las veces es porque se abusa de aquella persona porque no hay quien la proteja, no hay quien la defienda, no se va a animar a reclamarme, no tiene papeles, no esto, no lo otro, y voy a sacar ventaja. Tener cuidado porque todo lo que hacemos al hermano, al prójimo necesitado y sobre todo desamparado, Dios, es lo que dice la primera lectura, ese grito, esa injusticia llega hasta mí. Y a veces la persona dice, ay, pero ¿por qué estoy pasando esto? Ay, pero ¿por qué? Porque, pues, ¿cómo estás tratando? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo? Simplemente estás medio pagando lo que tú hiciste o estás haciendo con aquella pobre persona que estás abusando con su inocencia, todo lo que sea. Y no únicamente lo que hacemos, sino también lo que dejamos de hacer, porque muchas veces nosotros no ayudamos como deberíamos de ayudar a otras personas, ya sea materialmente, ya sea espiritualmente muchas veces, de la manera que nosotros podamos ayudar al prójimo debemos de hacerlo. Si nosotros podemos hacerlo y dejamos de hacerlo, también vamos a nosotros que responder por eso. Sí. Hay tantas oportunidades en nuestras parroquias, ustedes los tienen en cada una de sus parroquias para ayudar al prójimo. Nosotros en nuestra parroquia tenemos canastos para las jóvenes que están embarazadas y no tienen auxilio. Tenemos otras canastas para colectar los comestibles, para ayudar a caridades católicas y también a la universidad, que ahí también tienen para estudiantes que están escasos de recursos. Tienen un pantry, lo que le llaman un abasto, para donde puedan ir a recaudar, a recoger comestibles. Y también nosotros tenemos una recaudación de reciclaje, que todo lo colectan y cada mes lo llevan a cobrar, y ese dinero es para ayudar a todos los ministerios de los pobres. Hay mucho que hacer, hay mucha necesidad, pero si cada uno de nosotros identificamos una cosa, traemos una canasta, una caja de comestibles para ayudar a los pobres, o ropa, o que sea, lo que sea, ¿verdad?, que podemos traer del mercado. Nosotros podemos contribuir. No tiene que ser a todo, ¿verdad?, a todos los ministerios, pero que si identificamos a solo uno, eso ayuda. Y hablábamos la semana pasada de lo que nosotros damos en las colectas de los domingos. Se nos olvida que también de esa colecta se ayuda a muchos necesitados. Y que si no hay dinero en la colecta, no podemos dar esa ayuda, aunque quisieran los sacerdotes ayudar a personas necesitadas, tienen que decirle, lo siento, pero no tenemos dinero. ¿Por qué? Porque nosotros no lo ponemos. En la práctica, obviamente todos, indudablemente no vamos a hacer, no se trata de decir ni a quién hemos ayudado, ni esto, lo otro, ni cuánto, ni cómo, ni de qué manera, no es la finalidad. Pero cuando se ayuda a una persona necesitada, se respira aquella paz, aquella alegría, aquel regocijo, aquella resignación, aquel gozo. Y yo me pregunto, cuando la persona está siendo injusto con otra persona, ¿cómo estará su conciencia?
¿Cómo estará su corazón? ¿Estará en paz? Ahora sí dormirá, No tranquilo, sé. sabiendo que está siendo injusto con aquella persona, que a veces que le está quitando hasta lo que necesita para comer, que tú por avaricioso o sí, la avaricia o lo que sea, el tener, abusar de lo que, porque él no puede hacerte o reclamarte. ¿Cómo pasarás tus noches de descanso? Tu conciencia no te estará remordiendo porque sí. todos tenemos conciencia. Espero que sí. Y muchos la tenemos dormida, pero hay que despertarla. Eso ha de ser. Nuestra conciencia está Sí, adormecida. es verdad, porque sí, a veces cuando uno va y que cuando va uno manejando y que piden, por ejemplo, en las calles, orillas de las exactamente, calles. que no da uno, híjole, va uno, y no le di, y podía yo. Ahora, con aquella persona que le quitó, en vez de ayudarle a aquel, le quitó lo que necesitaba. No, hombre, digo yo, ay, Dios mío, por favor, o sea, ¿en qué cabeza, qué conciencia o qué mentalidad tendrá ese tipo de personas? Por eso, este tipo de personas que se dedica a hacer daño a los demás en el aspecto de quitarles o ser injustos, hay que tener mucho cuidado, porque, como dicen, como dice el dicho, a cada santito se le va a llegar su fiestecita. Sí, y esta persona, este Tienes tipo de razón, persona, va a llegar un momento en que le va a dar cuentas a Dios Eso. de lo que está haciendo. Sí. Yo creo que podemos empezar con en dónde estoy haciendo el bien o en dónde estoy haciendo el mal. Y eso nos va a guiar en ayudar al prójimo. Y ya estamos al fin de otro programa, padre. Ya se nos fue otra vez, sí. Ya. Desgraciadamente, siempre contentos y esperamos llevándoles un gran mensaje que es muy necesario. Sí, Y nos da su bendición, por supuesto, padre. vamos a prepararnos a recibir la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes. Y recuerden, pues, ver al prójimo como un hijo de Dios, un hermano en Cristo, ayudarlo en sus necesidades y no aprovecharse de no ser injusto con nadie, porque eso se lo vamos a dar cuentas a Dios. Dios los bendiga. Los esperamos la próxima semana. Cuídense y nos vemos.